¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de la macro y de dónde estamos parados en Argentina. Start spreading the news. I'm leaving today. Bueno, las últimas novedades son que el dólar siguió subiendo, está muy cerca de la banda superior y se abren algunos interrogantes, ¿no? Ante ese escenario. Uno de ellos es si la banda superior la van a defender, es decir, si van a vender dólares ahí. Entonces, alguien del gobierno, Furiase, mencionó, mira, hay 22.000 millones que es como que se van a usar para sostener lo que se habló, que hay una banda, o mejor dicho, sí, son dos bandas, ¿no? Una inferior y una superior, y que cuando el precio llegaba a la superior se iba a vender dólares y si va al inferior si va a comprar. Básicamente eso es las reglas de juego que están sentadas, que están hoy escritas, digamos, que es lo que se mencionó y lo que dice el gobierno. Hasta ahora el gobierno viene siendo bastante consecuente con lo que dice, hay que reconocer eso, por más que uno pueda asignar una probabilidad a que se cambien las reglas de juego, porque siempre se pueden cambiar, o sea, ¿no? O sea, el gobierno puede decir, no, bueno, ahora cambiamos a otro esquema. Pero bueno, hasta ahora siempre se viene respetando y estamos próximos a las elecciones y da la sensación de que el gobierno también esperaba que esto se ponga calentito, digamos, ¿no? Porque obviamente la oposición y bueno, ruido político, el gobierno, la oposición está poniendo toda la carne al asador. Bueno, nada, lo que pasa habitualmente, ¿no? Entonces, tenemos que, yo lo que voy a plantear son algunas dudas y algunas cuestiones que tiene sentido preguntarnos y bueno, y ayudar a resolver algunas cosas que veo por ahí dando vueltas. Bandas de flotación, ¿van a sostenerlas o no las van a sostener? O sea, si las van a sostener, la pregunta simple es si van a vender dólares en el techo y cuántos, ¿no? Si van a vender. Si no van a vender y van a dejar que suba, si van a vender y van a mantener ahí, y cuánto van a vender, si van a hacer grandes posturas o pequeñas posturas. Yo ahí lo que diría es el error de Macri, o sea, porque uno generalmente, el que se quema con leche, ve una vaca y llora, eso es así. Y además el cerebro de todos, porque es así el cerebro, trata de simplificar y es un poco vago, entonces relaciona situaciones parecidas y dice, acá va a pasar lo mismo. Y está bien, es así como funciona para todos, o sea, no es que... Entonces, muchos lo relacionamos o lo relacionan con el 2018. Hay algunas diferencias esenciales y eso hay que notarlas también. Hay que hacer un trabajo adicional ahí y decir, bueno, cuáles son esas diferencias, ¿no? El superávit, que no es un tema menor, que la deuda realmente en términos de PBI bajó fuertemente, que no hay realmente grandes vencimientos de capital. Bueno, hay varias cosas. El punto de las bandas, porque acá vamos a hablar, acá tenemos que hacer una diferenciación antes que nada. El gobierno muchas veces mencionó como, bueno, no hay motivo para que el dólar suba. Y está bien, uno podría partir de esa premisa y darla como válida, pero nosotros que estamos en el mercado, digamos, viendo el mercado, algunos hace más años que otros, sabemos que muchas veces los activos suben y bajan sin ningún motivo aparente, por el hecho de que eh, suben, porque hay más compradores. Ahora, bueno, obviamente que para que haya más compradores tiene que haber algún motivo, pero a veces los motivos no son macro, o sea, no es que hay un motivo de libro para decir, no, mirá acá porque el circulante es menor o es mayor, entonces yo considero, no, a veces la mera incertidumbre y el miedo hace que compres, y es lógico porque el mercado se maneja así. Entonces, si hay miedo, por más que haya un motivo o no haya un motivo, la gente va a comprar. Ahí aparecen los traders generalmente a arbitrar ese miedo y a decir, mira, este miedo no tiene fundamento o este miedo tiene fundamento y vamos por el lado del miedo, ¿no? Pero bueno. Entonces, primero entender que llegó a esa zona, yo creo, y acá es mi opinión, que el gobierno va a defender la banda y va a vender fuerte, o sea, es decir, el gobierno no va a hacer posturas pequeñas en donde eh, se lo lleven puesto, eso es lo que yo creo. También recuerden que en el video que habíamos hecho el día o el fin de semana que salieron del cepo, dijimos, ahora el dólar no creo que suba, pero hay que darle tiempo, 3, 6 meses es el plazo, el mercado va a ir a sondear la banda superior. Bueno, estamos en ese plazo y en elecciones, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido que el mercado vaya a sondear la banda superior. Ahora, el punto es, vamos a partir de la premisa que defienden la banda superior,
Por ende, es una oportunidad de hacer carry, ¿no? Podemos decir eso, que es hacer carry. Bueno, si vos tenés dólares, vendés los dólares y te colocas a tasa. Las tasas ya empezaron a bajar, ¿no? De lo que eran, empezaron a bajar. Pero bueno, hoy sigue siendo una oportunidad porque si vos le ganás, voy a poner números redondos, 40% en pesos y el tipo de cambio se mantiene más o menos estable, cuando te pasás a dólares tenés el 40% más, básicamente. Le hiciste un 40% en dólares. Es atractivo. Ahora, el tema es, ¿qué va a pasar después de las elecciones? ¿Va a bajar la demanda de dólares y como consecuencia el precio? ¿O el gobierno, habiendo ganado, va a cambiar algunas reglas y va a dejar que el dólar siga hacia arriba? Porque eso obviamente uno puede decir, de acá a las elecciones creo que es un partido y después de las elecciones es otro. Y obviamente va a depender también del resultado. Porque si pensamos en un resultado, imaginemos el peor escenario, ¿cuál es? La tormenta perfecta, lo que le pasó a Macri, ¿no? O sea, vendés dólares para sostener una banda y en las elecciones las perdés. Entonces te encontrás en un post elecciones sin bandas, o sea, sin dólares, digamos, porque los vendiste y encima perdiste las elecciones. Entonces estás en el peor escenario, ese es como la tormenta perfecta. Eh, si el gobierno gana las elecciones, va a tener más argumentos y la verdad es que la demanda de dólares seguramente baje y posiblemente puedan sostener el esquema más tiempo. Eh, y bueno, entonces la gran pregunta para mí hoy es el después de las elecciones. En el hoy yo creo que van a defender las bandas. Me puedo equivocar, por supuesto, porque es una opinión esto, y yo opero en consecuencia de eso. Y bueno, me puedo equivocar, por supuesto, ¿no? Pero tengo más incógnitas para después. Por el momento, yo siempre opero en asumiendo que lo que se dice es válido y que se va a mantener, digamos. No trato de no dejarme llevar por los rumores o por los miedos de, porque si no te comes muchos amagues. Prefiero comerme uno y perder en la que me equivoco y no comerme todos los amagues porque perdés muchas más veces de las otras. O sea, ese es mi criterio general. Eh, por otro lado, convengamos que el carry te da un buen nivel de cobertura al dólar, ¿no? No es que te está dando una cobertura baja, te está dando una buena tasa y bueno, a mí en este momento me gusta. Así como hace un tiempo dije que me gustaba más estar comprado en dólares, hoy el carry me parece interesante. Ahora, bueno, si no llegan a sostener la banda, ¿qué va a pasar? El dólar va a subir. Eso nos vamos a dar cuenta enseguida porque el dólar sube y ahí es momento de, por ahí, dar vuelta a las posiciones, ¿no? Mejor perder poco que quedarse casado con una posición que va a perder un montón porque se rompería la premisa de se sostienen las bandas, ¿no? Si vemos que el dólar llega a 1500, bueno, algo está pasando, la banda se ve que tiene más flexibilidad de lo que yo imaginaba, entonces momento de cerrar. Ahora, ¿qué sucede con los bonos en dólares? Claro, los bonos en dólares, obviamente que un aviso del gobierno que dice, bueno, los dólares que tengo acá en el central los puedo usar, obviamente el que tiene los bonos y dice, pero yo tengo estos cheques, ¿con qué me los van a pagar? ¿No? Entonces van a bajar, eso es lógico y es un poco lo que habíamos hablado o lo que habíamos visto ya hace unos meses el año pasado, a mediados del año pasado, cuando decíamos, bueno, era el mismo problema, ¿no? O sea, vos tenías que te venden reservas, entonces, sí, bueno, si venden reservas, ¿con qué van a pagar los bonos? Entonces, ahí es importante entender que la política monetaria se trata de atajar urgencias. El otro día alguien me decía, no, pero no tienen dólares. No, no, hay que diferenciar lo que es no tener dólares de lo que es tenerlos y no tener que usarlos o no querer usarlos. Si uno quiere saber si tienen dólares, hay que mirar las reservas líquidas, que es lo que se puede gastar, o sea, lo que está. Ahora, después decir, no, pero esperá, el dueño de esto es fulano, el dueño de esto es mengano. Estos dólares eran para recomponer el balance del central. Todo eso es válido y está bien. Pero si vos querés saber si los pueden usar o si tienen dólares, sí, tienen dólares. Tienen poder de fuego, tienen poder de fuego. Si lo quieren mantener, hoy lo pueden mantener en el precio que quieran. Sobre todo en estos precios, lo pueden mantener. Ahora, además, si lo mantienen en estos precios, el mercado automáticamente va a entender que se favorece al carry y también va a querer hacer carry. Obviamente con un ojo puesto en el después de las elecciones. Pero digamos que el gobierno puede mantener este dólar si quiere. Es un tema de decisión política y si lo quieren hacer. Alguien me puede decir, bueno, pero se van a gastar las reservas, se van a gastar en realidad
Sí, la reserva del central, la que estuvieron recomponiendo. Bueno, sí, es verdad, pero que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Y va a subir el riesgo país. Sí, claro, va a subir el riesgo país porque ¿qué pasa? Si te gastas la reserva, como dije, el que quiere cobrar los bonos no va a tener con qué cobrarlo o va a ver que va a tener ciertas dudas de que le paguen, entonces va a bajar el precio y el riesgo país va a subir por consecuencia, porque el riesgo país es la métrica que mide el spread que pagan los bonos soberanos locales, o sea, los argentinos, por sobre los bonos del tesoro. Entonces va a subir el riesgo país. Pero el riesgo país hoy es un número que al gobierno le importa obviamente, pero es algo secundario, porque hoy tenés un problema más grave que es el tema del dólar y de las elecciones. Una vez que resolves eso, vas a pasar al otro tema que es, bueno, hay que bajar el riesgo país y hay que llevarlo a un nivel en donde podamos rolear. Por supuesto que si el gobierno gana las elecciones va a tener más herramientas para poder hacerlo. Y si no las gana, va a tener menos, ¿no? A ver, en realidad es difícil que el gobierno salga mal parado de las elecciones. Va a salir mejor que como está hoy. Gane o pierda. Porque va a haber un porcentaje del Congreso que va a entrar en favor del gobierno seguramente. Pero bueno, obviamente que la señal al mercado sería diferente. Una señal sería que hay un apoyo hacia la gestión actual y de la otra forma sería que no hay un apoyo. En línea con esto tenemos que mirar a la oposición. La oposición por el mercado no es bien vista, no estoy diciendo nada nuevo. O sea, al mercado el kirchnerismo no le atrae, no le parece algo seductor. Entonces, que un candidato haya sacado haya ganado incluso, obviamente que lo que hace es, si lo tenemos que mirar en términos de probabilidades, si hace 3 meses me preguntaba cuáles eran las posibilidades o la probabilidad de que gane, por ahí yo te decía 0, 1 o no sé, o 5%. Y si me preguntas hoy, y quizás tenemos que hablar de un 15, un 20, no sé, no importa. Pero lo que vamos a estar de acuerdo, vos y yo, es que son más altas que las que eran antes, o las que pensábamos que eran, ¿no? Por eso los precios, eso lo incorporaron en precios y se fue todo al carajo, no es nada nuevo. Entonces, bueno, esa es básicamente la situación, la pasada en limpio. ¿Y cuáles son las operaciones para hacer o dónde hay valor hoy en el mercado? Bueno, sigue habiendo una oportunidad o sigue siendo interesante para el que cree que van a defender la banda y que va a ganar el gobierno, puede ser la de pasarse y hacer carry, ¿no? Es un trade que tiene su riesgo y hay que entenderlo bien. Eh, y el otro trade que se puede hacer es, por ejemplo, hacer colocaciones a tasa y comprar futuros de dólar en determinados momentos cuando vemos que bajan un poco, ¿no? Porque la verdad es que hay algunos futuros de dólar que uno los puede estar comprando al año 26 incluso, y en donde si hacemos tasa y compramos el futuro de dólar, estamos haciendo un sintético en definitiva, pero ahí también hay algo de valor. Obviamente que es un trade donde se gana menos, es mucho más conservador, pero se gana menos. Y los riesgos ya son más de, bueno, que los instrumentos de crédito no te lo paguen, o sea, si compras letras que no te lo paguen o algo de eso. Y un comentario adicional para cerrar. El otro día estábamos hablando sobre el tema de colocar a tasa y si convenía el carry o no. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Uno dice, bueno, ¿conviene el carry o no? La forma de medirlo es tomar el carry con un instrumento sin riesgo. O sea, si vos vas a vender dólares, tenés que contemplar que vas a comprar, por ejemplo, una letra, ¿no? O una caución. Vamos a la caución que no tiene riesgo. Esa es sobre lo que vos tenés que anclar el trade. Vos tenés que armarlo. Vendo dólares y compro y hago una caución, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa es tu tasa libre de riesgo y ahí estás hablando de un trade de monedas libre de riesgo. Ahora, después vos podés decir, no, pero espera, este trade me gusta. Listo. Porque tengo una expectativa positiva de ganar tanto. Pero si además lo hago con letras, gano un 10% adicional. Bueno, está perfecto. Pero entonces, vos ahora a este 10% adicional que estás ganando o que proyectás ganar, le vas a asignar un riesgo, que es el riesgo de la letra, que por más que sea bajo, que sea el 1%, que sea el medio o que sea el 10%, es un riesgo adicional que está sumando a esa operación inicial. Y de la misma forma, pues decir, no, mejor en vez de una letra, un bono del central o, no sé, un bono del tesoro,
un poco más largo, pero bueno, ahí hay un riesgo adicional. O un lanzamiento cubierto, no sé, el instrumento que a vos te parezca que sea de tasa, pero lo importante es que se entienda que vos en esta ganancia que vas a generar, vos tenés que entender exactamente por qué la estás generando. O sea, qué parte viene del carry neto, o sea, del natural, y qué parte viene porque estás asumiendo riesgos adicionales. No significa que te vaya a ir mal o que... No, significa entender de dónde estás trayendo ese riesgo adicional. ¿Por qué? Porque si no, vos podrías, por ejemplo, cometer el error, vos tenés un instrumento, voy a poner cualquier ejemplo, la caución que te da 30% o un instrumento de tasa que te dé el 40%. E ir al del 40% y pensar que es, bueno, un buen negocio y demás, porque te da el 40%, pero subestimar el riesgo que te está generando en la cartera. Entonces, el día de mañana te puede salir mal o te puede salir bien, pero no vas a ver que en realidad, por ejemplo, en ese 40% hay un 20% que está generando porque tiene un riesgo mucho más alto o adicional que la caución no lo tiene y te da un 30%. Entonces, por ahí te conviene una posición apalancada en caución, o sea, ¿no? Apalancar el carry en ese 30%, porque el riesgo es mucho menor, a operar y generar ese 40%. No sé si, creo que fue bastante claro. Y si no, puedes volver a poner el video o hacerme cualquier pregunta acá en el mismo video en los comentarios. Así que bueno, habiendo aclarado eso, espero que les haya servido este video y nos vemos en el próximo.